Hola a todos. Vamos a dar inicio esta semana con la parte temática que va a estar relacionada con su trabajo que tienen que establecer para este periodo, ¿vale? Nuestra primera entrevista es la inicial, ya dimos un abordaje de la misma. Ahorita vamos a ver unos pequeños puntos sobre la comunicación durante la entrevista. Ese es el tema, comunicación durante la entrevista. Hasta ahora se han analizado sobre todo los puntos relativos a los procedimientos generales y particulares que emplean los expertos clínicos para establecer y conducir la conversación con sus clientes. Por lo general, el empleo de una combinación sensata de estos procedimientos se considera un componente vital para el establecimiento efectivo del rapport y la recopilación de información fructífera. Sin embargo, existen otros factores que contribuyen de una manera significativa a la calidad de la entrevista. Uno de los principales factores es la claridad de la comunicación entre el entrevistador y la persona entrevistada. Toda la habilidad del clínico para plantear buenas preguntas, fomentar la expresión del cliente o efectuar cambios suaves de un tema a otro pueden ser poco valiosos si no comprenden lo que dice el cliente y si el cliente no comprende el lenguaje del clínico. El problema básico de la comunicación en la entrevista y también de casi todas las interacciones humanas consiste en la transmisión del mensaje. La persona que habla debe producir el mensaje que desea transmitir en una forma comunicable, por ejemplo, palabras, gestos y otras formas parecidas. Y luego, lo que debe enviar. La persona que escucha debe recibir el mensaje o interpretarlo de acuerdo con su propio marco de referencia. Desafortunadamente, pueden ocurrir deslices en la comunicación de manera frecuente durante varios de los intervalos de la comunicación, tanto a través de los canales verbales como el de los no verbales. Debido a que los expertos clínicos ansían evitar los problemas de la comunicación, realizan grandes esfuerzos para optimizar la claridad de los mensajes que emiten y estar siempre sensibles y seguros acerca de los mensajes que ellos reciben del cliente. Considérese un ejemplo de una comunicación clínica deficiente para después analizar la manera en que se puede reducir la probabilidad de que sucedan las interrupciones verbales y no verbales de este tipo. En el siguiente intercambio hipotético voy a presentar los pensamientos de las personas al hablar. ¿Vale? Clínico. El clínico se puede preguntar, ¿cómo habrá sido su vida social del adolescente? Y él pregunta, platícame un poco acerca de las amistades que tuviste en el bachillerato. El cliente piensa, tuve muchos conocidos y relaciones sociales superficiales, pero solamente una verdadera amistad. Y el cliente responde, solamente tuve un amigo que se llamaba Mike. El clínico piensa, así que era bastante solitario. Y pregunta, ¿cómo te sentías acerca de eso? El cliente piensa, estaba muy bien, yo me divertía mucho, iba a muchas fiestas, tenía muchas citas, pero sabía que siempre podría confiar en Mike cuando deseaba platicar acerca de cosas muy personales. Pero él responde, lo disfrutaba, Mike y yo nos llevábamos muy bien. El clínico piensa, no solamente se mantuvo aislado socialmente, sino que afirma que le gustaba que las cosas así fueran. ¿Estará siendo sincero conmigo mismo acerca de eso? Y el clínico pregunta, ¿alguna vez deseaste tener más amistades? Y el cliente piensa, este tipo, ¿qué le pasa? Como si fuera un crimen solamente tener un verdadero amigo íntimo. Creo que ya hemos platicado suficiente de esto. Y el cliente responde, no. Comunicación verbal. En el ejemplo que se acaba de presentar, el clínico emplea el término amistad
para referirse tanto a los amigos casuales como a los íntimos. El cliente recibió la palabra de una manera correcta, pero debido a que poseía un significado diferente para él, condujo a una confusión. La conversación pudo haberse prolongado de esta manera, pero en un periodo considerable hasta que el clínico y el cliente aclararan los problemas. Los casos en los cuales el entrevistador y el cliente literalmente no hablan el mismo idioma ejemplifican la versión más extrema de una falta de comunicación verbal. Pero es posible que los abismos menos drásticos sean más sutiles y difíciles de reconocer. A pesar de que el cliente y el clínico pueden hablar el mismo idioma en un sentido técnico, entre paréntesis, y por lo tanto pueden suponer que entienden bien entre sí, el entrevistador debe estar consciente de que las diferencias educacionales, sociales, raciales, culturales, económicas y de otro tipo que existen entre ellos pueden reducir de una manera seria y hasta borrar por completo la posibilidad de una comunicación efectiva. Al menos que el clínico está familiarizado con el ambiente y el marco de referencia del cliente, tome esto en consideración y pida la aclaración en caso de no comprender los contenidos verbales del cliente. Lo más probable es que la entrevista sufra de verdaderas deficiencias. Considérese este ejemplo. Cliente: cuando estoy en situaciones tan gruesas, de plano me saco de onda. Clínico: ¿qué es lo que te saca de onda? Cliente: pues todo el asunto. Todo mundo como si le vale y nomás así haciendo cosas. Parece que no la puedo hacer con nadie, pero eso creo que me frique. Clínico: ¿y luego qué pasa? Casi siempre me voy a casa y me duermo, pero casi siempre estoy bastante aplanado. Clínico: ¿me estás diciendo que tú no encajas con las personas y esto es lo que te aplanda? Cliente: pues no sé, ellos son mis amigos. Yo creo que no salen bien las cosas. Esta es una cita de Morgenstern de 1973. ¿Se comprenden bien estas dos personas? No sé. Dar una respuesta segura a estas preguntas, y si la entrevista continúa con este tono, ni siquiera ellos lo pueden asegurar. De acuerdo con esta probable confusión, el clínico necesitará pedirle al cliente que aclare el significado de sus palabras. Lo pudo haber hecho de la siguiente manera. Cliente: cuando estoy en situaciones tan gruesas, de plano me saco de onda. El clínico: creo que tengo una idea de lo que estás diciendo, pero casi todas las personas se forman interpretaciones un poco distintas. Así que me pregunto si me puedes ayudar a comprender mejor lo que me quieres decir. Por ejemplo, cuando tú dices que te sacas de onda en estas situaciones, ¿qué quiere decir? El cliente: pues tú sabes, me saco de onda, me pongo tenso. Clínico: ¿quieres decir que tus músculos se ponen tensos? Cliente: me duele mucho el cuello y también me da dolor de cabeza muchas veces. Clínico: ¿te das cuenta de que sucede alguna otra cosa? Cliente: pues debido a mi cuello el dolor de cabeza empiezo a sudar mucho. Clínico: así que cuando dices que te sacas de onda, en realidad lo experimentas de una manera física. ¿Qué tipo de cosas te dices a ti mismo cuando esto sucede? El cliente: yo estoy pensando, manito, tú sí que estás paranoide. Nomás no te puedes relajar de ninguna situación. De veras que estás hecho para perder. Y entonces me salgo de ahí bien rápido. Morgenstern, 1967. En este segundo caso, se aumenta en muchos sentidos la cantidad de claridad en la información que se transmite. Los clientes se pueden confundir tanto como los clínicos, pero aquellos que no desean parecer estúpidos o cuestionar en alguna persona con autoridad pueden ocultar su dilema. Pueden irse de la consulta simplemente sintiéndose enojados.
Alguna evidencia sobre este aspecto proviene de un estudio que dirigieron Horsch y Negrete en 1972 en un ambiente médico. Entre otras cosas, sus datos demostraron que se obstruían la comunicación entre los doctores y las madres de los pacientes en una clínica pediátrica por medio del uso de términos médicos, y como resultado los clientes a menudo estaban confundidos e insatisfechos. Por ejemplo, algunas veces se supone que una punción lumbar en la parte extrema de la espina era una operación para drenar los pulmones del niño, y otra madre interpretó el periodo de incubación como el tiempo que debería quedarse en cama su hijo. A menudo es difícil evitar algunos problemas parecidos en la psicología clínica, pero la tarea se puede facilitar al prestar atención a determinadas pautas. Los entrevistadores hábiles tratan de evitar y por lo menos explicar la jerga y formulan sus preguntas de una manera directa y concisa. Es decir, ¿qué experiencias de masturbación ha tenido? En lugar de ¿alguna vez te tocas? Y con frecuencia piden la retroalimentación a su cliente. Por ejemplo, ¿todo esto tiene algún sentido para ti? Además, los clínicos tratan de asegurar que su conducta verbal comunique interés, paciencia, preocupación y aceptación. Por lo general, no se consideran buenas las expresiones por parte del entrevistador de hostilidad, beligerancia, impaciencia, ridículo, menosprecio o prejuicio. Goldstein en 1976 resumió algunas verbalizaciones adecuadas y no adecuadas durante la conversación con el cliente a partir de Welber en 1967, y que ejemplifican los tipos de comunicación verbal que los clínicos prefieren y evitan. A continuación se presentan dos ejemplos como estos que fueron publicados. Cliente: siento que no puedo obtener ayuda y que debería terminar con esto. Respuestas inadecuadas. A: más vale que te sacudas para que se te quite pronto. B: pues mira nomás, qué actitud tan agradable. Respuestas adecuadas. Me pregunto qué estará detrás de este sentimiento tuyo. B: parece como si pensaras que estás al final de tu camino. Cliente: la gente considera que soy muy inteligente. Respuestas inadecuadas. A: una opinión con la cual tú sin duda estás de acuerdo. B: los líos en que te has metido a mí no me parecen que sean inteligentes. C: hasta un imbécil algunas veces llega a pensar que es inteligente. Respuestas adecuadas. ¿Y cómo te sientes acerca de eso? B: eso me da la impresión de que tú no estás muy seguro acerca de tu inteligencia. Comunicación no verbal. Como sucede con todos los seres humanos, un flujo constante de conductas no verbal acompañan casi todas las conductas verbales del cliente y el clínico. De hecho, generalmente el canal de comunicación no verbal permanece abierto aun cuando se cierra el canal verbal. Durante siglos, los individuos muy perceptivos han comprendido este acontecimiento. Esto lo menciona McReynolds en 1975. Y en 1905 Freud resumió bien este aspecto. Aquel que tiene ojos para ver y oídos para escuchar se puede convencer a sí mismo de que ningún mortal puede guardar un secreto. Si sus labios permanecen callados, charla con la yema de los dedos. La traición escurre de una persona en cada uno de sus poros. Debido a que los dos integrantes de una diada de entrevista se envían y reciben mensajes no verbales, el clínico debe de ser sensible no solamente a las señales que le envía el cliente, sino también a las que transmite.
A continuación se presenta una muestra representativa de las dimensiones no verbales en una entrevista. Número 1. La apariencia física. Por ejemplo, estatura, peso, aliño, estilo y condiciones de la vestimenta. Características fuera de lo común, por ejemplo, parálisis parcial, pérdida de un miembro, desarrollo muscular y estilo de peinado. 2. Los movimientos. Por ejemplo, gestos, movimientos repetitivos de un brazo, manos, cabeza, piernas o pie. Tics u otros movimientos involuntarios. En apariencia marca el paso, manipulación de los cigarros, cerillos, objetos, etc. Como vemos en el ejemplo visual, este sujeto lleva varios minutos moviendo los pies. ¿Sí? La postura. Por ejemplo, floja o relajada al estar de pie o sentarse, rígida, brazos y piernas cruzados y no cruzados. Apoya la cabeza en las manos. Creo que es importante que ustedes vean la manera en que el sujeto tiene en toda la sesión las manos en sus piernas. Voy a regresar un poquito para que lo puedan estar checando. El contacto ocular, por ejemplo, constante, huidizo, ninguno. El sujeto mira a la terapeuta, el sujeto mira hacia abajo, pero constantemente busca el contacto visual al hablar. O mueve los ojos cuando piensa o cuando está generando una idea. 5. La expresión facial, por ejemplo, sonrisas, fruncir el ceño, muecas, alzar la ceja. 6. La excitación emocional, por ejemplo, lágrimas, ojos húmedos, sudoración, labios resecos, tragar a menudo, sonrojos o palidez, temblor en la voz o manos, respiración rápida, cambios frecuentes en la posición corporal, reacciones de sorpresa, encajada e inapropiadas. Y 7. Las variables en el habla, por ejemplo, tono de voz, velocidad, comerse las sílabas o letras, ceseo, tartamudeo, bloqueo, acento, claridad, estilo, cambios frecuentes en el tema, omisión del contenido importante, etc. Además de detectar la naturaleza de las conductas no verbales del cliente, los clínicos también toman nota de las consistencias o inconsistencias entre los canales verbales y no verbales. Por consiguiente, se le dará menos credibilidad a la afirmación "me siento bastante hoy", si la persona lo dice, está a punto de derramar una lágrima, que si manifiesta una sonrisa de felicidad. De una manera semejante, el entrevistador intenta coordinar su propia conducta verbal y no verbal con el propósito de no enviar mensajes ambiguos al cliente. Se le dará más peso a la expresión "toma tu tiempo", como una actitud de interés, tranquilo y paciente por parte del clínico, si lo dice de una manera lenta y con voz algo baja, como si le dice precipitantemente mientras está moviendo sus pies rápidamente. El contacto ocular amigable, cierta cantidad de movimientos afirmados con la cabeza, una sonrisa, una carcajada ocasional cuando son apropiadas, y una postura atenta contribuyen a que el cliente se entere que el entrevistador está escuchando con interés. Sin embargo, si se exagera, puede resultar contraproducente. Es posible que una sonrisa constante, las cejas continúen en posición de asombro, mirando de reojo, acompañado de murmullos y y otros artificios teatrales, solamente comunican que el entrevistador se siente ansioso. Wellen, de 1956. La mayoría de los clínicos concuerdan al considerar que la observación de las dimensiones no verbales comienza con el momento en el cliente y el clínico se conocen por primera vez y continúa hasta que se separan. A menudo difieren
Sin embargo, con respecto a lo que significa la conducta no verbal, lo más probable es que los entrevistadores, comprometidos con una aproximación orientada hacia la interpretación de señales, formulen inferencias a partir de la conducta no verbal, de un nivel más alto que aquellos que optan por una posición orientada hacia las consideraciones de las conductas como muestras. Por ejemplo, la interpretación del aprendizaje social de un aumento en la respiración, sudoración y movimientos incesantes mientras un cliente habla acerca de sexo serían que está asociando algún grado de excitación emocional con este tema. Otros clínicos irán más lejos. Los fenomenólogos podrían observar con cuidado la forma que ponen los gestos y movimientos incesantes, como, por ejemplo, sacudir el polvo de la camisa, e interpretar una negación de los sentimientos sexuales o una petición al entrevistador de que se mantenga alejado. Los entrevistadores psicodinámicos podrían avanzar un paso más y postular que las conductas no verbales, por ejemplo, darle vueltas a un anillo de un dedo, son representaciones simbólicas de la actividad sexual y otros impulsos inconscientes. Por ejemplo, lo menciona Philman en 1959 y Gardner en 1970. Sin embargo, independientemente del nivel de inferencia que surja a partir de la conducta no verbal, esta sirve como un canal poderoso de comunicación y una fuente valiosa de datos suplementarios en la entrevista. Una nota general. Existen muchos aspectos de la entrevista clínica que no se han analizado debido a las limitaciones de espacio y a los objetivos de este estudio. Algunos de los temas que no se han abordado y que deben enfrentar el psicólogo clínico es la situación de que la entrevista son el manejo de los silencios, cómo dirigirse al cliente, las ventajas y las desventajas de tomar apuntes, el manejo de las preguntas personales y hasta el punto es aconsejable confrontar al cliente con sus inconsistencias y cuándo debe hacerse. El lector que está interesado de una mayor y más detallada exploración de las técnicas de la entrevista se refiere a una bibliografía que se listó en cada una de sus secuencias. ¿Vale? Pues bueno, tomen nota de estos puntos que le estoy planteando porque son las situaciones que nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta. Para ello, en el siguiente video les voy a dar una pequeña técnica de cómo se debe de organizar una sesión terapéutica cuando son iniciales o cuando estamos haciendo una entrevista por primera vez, ¿vale? Bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema. Hola, pues continuamos con el tema de esta semana. Quedé en el video anterior de explicarles cómo podíamos organizar nuestras sesiones para que ustedes tengan un guión correcto de todo el trabajo que van a revisar, ¿vale? Entonces es muy rápido, es sencillo, yo creo que ustedes lo pueden hacer a grandes rasgos y me gustaría que me lo mostraran, ¿vale? Lo primero hay que entender es que nosotros tenemos fases de investigación. La fase 1, que sería la identificación. En donde vamos a tener que plantear un pequeño diagnóstico social o una encuesta que nos ayude a encontrar a los sujetos, ya que no van a llegar con nosotros, sino que los vamos a buscar. Entonces, planteamos las sesiones de trabajo. La primera sesión sería la de estructurar
la encuesta. ¿Sale? En la fase 2, después de, vamos a decir que esta es la sesión 1, la siguiente sesión, como esto va a ser muy sencillo, lo vamos a hacer con Google Meet, perdón, con formularios de Google, pues el resultado nos va a dar muy rápido. Aplicamos la encuesta. La siguiente sesión, analizamos los datos e identificación. ¿Vale? En estas primeras sesiones o en la primera fase no necesariamente se tiene que cubrir los 60 minutos de trabajo, entonces pueden ser más o menos 60 minutos dependiendo el tiempo que nos lleve, y no necesariamente debemos estar con el sujeto. Ya en la fase 2 sí ya tenemos otro tipo de indicaciones. Bueno, pero no le puse el número anterior, vamos a borrarle. Evaluación. ¿Sale? Y aquí es en donde se empieza a establecer el esquema. Sesión número 4, que es entrevista inicial. Lo que yo voy a hacer en la entrevista inicial es establecer los acuerdos de trabajo, dar el consentimiento informado, establecer las reglas de evaluación y establecer el reporte. ¿Sale? Pues bueno, entonces ahora voy a plantear esas actividades. Actividades. La primera va a ser reporte. ¿Vale? Y un minuto que tengo una pequeña falla técnica. Como la planteamos, el rapport es la manera en que nosotros podemos establecer estos niveles de confianza al sujeto, y puedo plantear una bienvenida, un saludo, y aquí es en donde empezamos a estructurar las preguntas. Recuerden que esta es una entrevista semiestructurada, entonces, ¿cómo ustedes pueden dar la bienvenida? Un saludo. Hola, ¿cómo estás? Si estuviéramos en presencial, pues le preguntas cómo fue tu viaje, en este caso, cómo has estado, que estás acostumbrado a trabajar en Zoom, etcétera, etcétera. ¿Vale? Denme un minuto. Disculpen, es que tuve una visita. Bueno, entonces regresamos. Las preguntas las vamos a colocar en este tercer nivel. Primer nivel, rapport. Se los voy a subrayar. Siguiente nivel, el tema que va a tener el rapport. Y el siguiente, los ítems o las preguntas. ¿Vale? Y aquí ustedes pueden empezar a establecer las preguntas que crean necesarias a partir de esta lógica. ¿Te es difícil usar este medio?
tuviste algún problema de conexión, etcétera, etcétera. Con eso nosotros damos la apertura a la entrevista, ¿no? Y así pueden colocar varias preguntas. Esto es lo que me gustaría ver de cómo ustedes diseñan sus preguntas, ¿vale? Para que no se acostumbren a que se los estemos pues dando a cada momento. Después de la bienvenida, a lo mejor el siguiente tema que vamos a tener es objetivos. Aquí nosotros vamos a plantear los objetivos de la investigación. Puedes hacerlo con base a preguntas o algunas instrucciones. ¿Sale? Ejemplo, mi primer objetivo a lo mejor es ¿conoces qué es un estudio de caso? ¿Sabes la diferencia entre un estudio de caso o una investigación o una psicoterapia? Y ya le pueden ir planteando los objetivos. Serían identificar el nivel de ansiedad que tienen los alumnos de tal cosa, ¿no? Mi siguiente tema que voy a abordar sería a lo mejor aclaraciones. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una terapia a una investigación? ¿Sabes que esto no es una terapia? ¿Sale? Eres consciente que a lo mejor solamente te va a dar un resultado y que de ahí una pequeña un pronóstico, una sugerencia, etcétera, etcétera. Vamos a aclarar el trabajo. Lo que puede seguir es establecer el consentimiento. Aquí pueden poner sus preguntas, pueden colocar las palabras clave. ¿Sí? Que ustedes van a utilizar las oraciones, nada más. Repito, esto es un guión, ustedes lo pueden seguir tal y como está, o a lo mejor a través de la pregunta que el sujeto genere, ustedes van teniendo y teniendo otro tipo de preguntas. Ejemplo, saludar, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Yo diría que es bien, ¿cómo has estado? ¿Te sientes bien de salud? Bla, bla. Y si el sujeto me empieza a preguntar o a decir otro tipo de información, pues a partir de ella yo voy generando preguntas, ¿sale? Pero la idea de este esquema es que cuando notemos que el sujeto empieza a hablar, o nosotros también generamos que se desvíe la conversación, entonces me regreso a mi esquema y seguimos con los objetivos. Esa es la idea de este ejercicio. ¿Sale? Después del consentimiento, lo que yo puedo empezar a establecer como las reglas de trabajo. En cuántas sesiones se va a trabajar, qué va a pasar si él no puede asistir o si tú no puedes asistir. ¿Sale? Todas las reglas o lineamientos que tú creas posible, entonces aquí los van a ir estableciendo. ¿Vale? Y finalmente el cierre. Dudas que se puedan presentar. Una despedida. Nos vemos la siguiente sesión, etcétera, etcétera, en fin. Este pequeño ejercicio que les platico es o tiene la finalidad de que ustedes visualmente puedan darle seguimiento a su trabajo. ¿Vale? Aquí nada más tenemos una sola actividad con subactividad, esos ejercicios. No sé si ustedes cuando tengan que evaluar la ficha de datos biopsicosociales, entonces aquí le ponen el nombre de la sesión y aquí vamos a hablar de enfermedades. Historial médico,
historial académico, ¿sale? Lo que pasó en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en la universidad, ¿sale? Y después las distintas preguntas que salen de cada una de ellas, para que ustedes vayan teniendo lógica. ¿Vale? Repito, la idea es que esto nos ayuda a nosotros que mentalmente tengamos la lógica de los puntos que vamos a ir revisando. ¿Vale? Si yo pretendo en algún momento memorizarlos y que ya sea parte de mi manera de evaluar o de entrevistar, etcétera. ¿Vale? Vamos a evitar entonces que sin hacer esto, pues la charla que tengamos se pierda en un abismo de plática. ¿Sí? Este tipo de entrevista está semiestructurada porque lo vamos a hacer, ya tenemos la dirección de lo que vamos a preguntar o de lo que vamos a hacer. ¿Vale? Y nosotros lo único que vamos a ir haciendo es palomeando. Yo palomeo al revés porque soy zurdo. Pues las preguntas que ya fueron hechas o anotar algunas que a lo mejor nacieron durante la sesión y así poder darle mejor seguimiento. ¿Cuál va a ser su tarea para la siguiente sesión? Es 1, los resultados de la encuesta. Y 2, tu esquema de la entrevista inicial. ¿Vale? Esas serían las principales tareas. Si tienen dudas, el día jueves me las hacen saber. Y pues que tengan muy bonita tarde.